Buenas noches. Hoy no está Roberto García, pero igual vamos a hacer un programa de la hostia, como dirían, ¿no? Mire, vamos a hablar si Cristina va presa o no, cómo sigue esta película de la reactivación, si el peronismo nuevo es nuevo y se va con Gioja o se va con Massa o se va con María Eugenia Vidal. Todo eso lo vamos a hablar hoy. Nuestros invitados, vamos a arrancar con una mesa política terrible. La gente de la Asociación de Periodismo Digital, que integramos varios webs, va a estar representada aquí por Ignacio Fidanza, de La Política Online, Carlos Marino, de Letra P. Vamos a hablar de todo. Con Enrique Shevach, vicepresidente del Banco Nación, la gran pregunta: ¿y cuándo sale el país de la recesión? Y el peronismo que viene o que no viene, ¿cómo va a quedar la historia? Con Gabriel Catopodis, el intendente de San Martín. Programa imperdible. Un minuto o antes y nos encontramos. Primero, en la mesa de los periodistas digitales. Señor director, estemos atentos, que estamos esperando además que llegue Ezequiel Spillman y Franco Linder. Escribieron libros impresionantes, muy recomendables, sobre María Eugenia Vidal y Juliana Aguada de Macri, respectivamente. Antes, buenas noches, Nacho, buenas noches, Carlos. Buenas noches. Usted sabe que el monopolio que tenían los diarios tradicionales, los de papel, ¿no? ¿Se acuerda cuando le llegaba el diario? Llegó el diario, ¿no? Era como la Biblia. Fue roto por Internet. Aparecieron webs especializadas en noticias que todo el tiempo lo mantienen informado, y esto ha cambiado la agenda informativa, y algunas de las más reconocidas webs periodísticas del país se han aglutinado en la Asociación de Periodismo Digital, y tenemos además, que obviamente está Urgente 24, al presidente y al secretario de la asociación, Ignacio Fidanza de La Política Online, Carlos Marino de Letra P. La primera pregunta, que comienzo por el presidente, ¿no? Siempre se comienza por el presidente. Perdón, pero hay que comenzar por el presidente. Como corresponde. Clarín y La Nación son privilegiados, dicen, en la comunicación que Mauricio Macri y su gabinete han establecido con los medios de comunicación. ¿Cómo los medios digitales nuevos, totalmente nativos digitales, se ubican en ese espacio? ¿Hay espacio para ellos? Sí, yo creo que sí. Tenés el espacio de la información, Edgar, vos lo sabes muy bien, lo ejercés. Siempre un acceso muy directo al poder te puede dar alguna primicia, pero el poder, cuando te da una primicia, siempre te la da direccionada, te la da edulcorada y quiere que la presentes de esa manera. Tenés el beneficio de la primicia, pero el disvalor de que la tenés si aceptás esas reglas de juego, de presentarla de determinada manera. Por eso siempre la relación del periodismo político con el poder es de tensión. Así que sí, yo creo que hay espacio para todos en el ejercicio, en esta coyuntura y en la anterior también. Carlos, la credibilidad de los medios de comunicación es fundamental. Totalmente. ¿Vos creés que la época, los 12 años de kirchnerismo, afectaron la credibilidad del periodismo, la modificó? ¿Cómo es que nosotros, los medios digitales, entramos en esa disputa por la credibilidad? En realidad, la disputa por lo que el periodismo cuenta, digo, es una tensión con el poder, es una tensión de nunca encontrar una línea. La credibilidad se da en función de que lo que cuenta el periodismo se cumple. Nosotros trabajamos en función de datos, en función de información. Lo que me parece que la disputa del kirchnerismo con algunos sectores periodísticos llevó a poner en crisis eso, a que todo esté cuestionado, a que todo se busque una vuelta, una mirada más, y que me parece que tampoco está mal. Digo, también entender que las empresas periodísticas somos eso, somos empresas y somos medios donde las partes transitan. El problema es que muchas veces algunos medios, por posiciones hegemónicas o monopólicas, han buscado ser el todo, y los medios tenemos que ser eso, un medio para que transite la información. Nacho,
Redes sociales. Vos sabés que se habla de que el equipo del presidente Macri tiene una gran apetencia o voracidad por las redes sociales. ¿Cómo se ubican los medios digitales con las redes sociales que ocupan también todo lo digital? Sí, yo ahí separaría, o sea, la interacción con las redes nosotros, vos la conocés, las utilizamos, nos apalancamos para difundir nuestras notas y demás, y nuestros contenidos. El gobierno lo usa para hacer campaña, sobre todo Facebook, ¿no? Ellos dicen que Twitter ya fue, o sea, lo que les interesa es Facebook y un poco ahora Snapchat, pero ese tema, hasta ahí estamos más o menos, no hay mayor inconveniente. El problema es cuando te metes en la distribución de la pauta oficial y se desconoce, pero se sabe que son cifras muy importantes las que se destinan para promover acciones del gobierno o directamente de campaña en las redes sociales, Facebook y compañía, y que son empresas extranjeras que no generan contenido en la Argentina, que casi no dan empleo en la Argentina, que casi no pagan impuestos en la Argentina. Entonces me parece que ese es un debate que hay que dar. Carlos, la conformación de esta Asociación de Periodismo Digital, algunos podrían decir, ¿por qué no nos afiliamos o se afiliaron a ADEPA, que están todos los diarios tradicionales, los de papel históricos de la Argentina? ¿Por qué esta nueva conformación? En principio porque acá el libro que trajimos para compartir con los televidentes de Ignacio Ramonet plantea que Internet puso en jaque a los medios tradicionales. Me parece que esta nueva realidad de los medios digitales no es solamente una cuestión de discusión de plataformas, no es que la tele, el papel o la radio y el digital es otra cosa. No, estamos hablando de un cambio cultural que tiene que ver cómo la ciudadanía se vincula con los medios de comunicación. Nosotros tenemos una dinámica totalmente distinta, en función de lo que planteaba Nacho recién respecto a las redes sociales. Las redes sociales son plataformas donde la información transita. Nosotros somos constructores de información y constructores de sentido. Digo, la disputa que hay no solo con el gobierno, sino con aquellos que quieren solamente usar las redes sociales, es la disputa por la interpretación. Digo, nosotros tenemos profesionales que trabajan en nuestros medios, que buscan, que reconstruyen cómo se llega a determinada situación económica, política, social, y eso es parte de la tensión que va a haber. Vamos a aprovecharlos, además, hacemos un paréntesis en este tema y vamos a la información, a la política de todos los días, que precisamente ellos han estado trabajando hoy. Nacho, Poliarquía dice que Mauricio Macri aumentó 4 puntos su imagen en mitad de los tarifazos. ¿Qué opinas? Bueno, no tengo por qué cuestionar a Poliarquía, ¿no? Son los que dijeron en definitiva que ganaba Daniel Scioli, ¿no? Sí, a veces todos podemos equivocarnos. Me parece que mirar... Primero hay que, o sea, eso lo dijo un periodista que lo dijo Poliarquía. Yo no vi Joaquín Morales Solá. Sí, claro, yo no vi la encuesta publicada, no recibí el PDF, pero creamos que eso es así. Está bien, puede ser. Me parece que es secundario, digamos. El problema es político, o sea, el problema de político y técnico, que es lo más inesperado, ¿no? O sea, el gobierno se cometió un resbalón muy fuerte que tiene impacto en el programa económico de resolución todavía desconocida, y por otro lado mostró una impericia política y técnica para la resolución del tarifazo, que más allá de cómo hoy le den la encuesta, porque por ahí esa encuesta es de hace 15 días, hace un mes, la medimos dentro de 2 semanas, hay que ver, no importa eso en esta etapa. Tampoco podés medir segundo a segundo, ¿no? Carlos, María Eugenia Vidal pretende absorber a parte del Partido Justicialista, está ofreciendo a intendentes sumarse, se habla inclusive de Ismael Pazaglia como futuro ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo quedan los radicales, que son una parte de Cambiemos, en todo esto? Hay que ver qué radicales. Digo, el radicalismo está en una profunda crisis, y en particular el de la provincia de Buenos Aires. La cumbre de Gualeguaychú, que fue donde se definió la alianza Cambiemos, el sector liderado por el presidente del comité de provincia, el hijo de Alfonsín, votó en contra. Entonces, hoy el partido está liderado todavía por aquellos que se opusieron a la alianza con el PRO.
Y a nivel provincial, la expresión de Ernesto Sanz no tiene una conducción, no es parte de la conducción partidaria. Entonces, el problema es cómo queda la representación territorial, hasta dónde María Eugenia Vidal y su equipo, su mesa política, contienen a los intendentes, que no es menor, son 42 intendentes de la provincia de Buenos Aires que llegaron al gobierno con la fórmula de Cambiemos. Si son tenidos en cuenta al momento de integrar o convocar a sectores del peronismo, como por ejemplo el intendente de Azul, que fue el primero en dar el gran paso. O sea, un intendente de una ciudad que venía siendo gobernada por el Frente para la Victoria, que históricamente había sido gobernada por el radicalismo o por fuerzas afines como el GEN, hoy estaba siendo gobernada por el peronismo y ya es el primer intendente incorporado a las huestes de María Eugenia Vidal. Nacho, hoy Diana Conti y Graciela Ocaña, por separado, especularon con la posibilidad de que Cristina Fernández de Kirchner vaya presa. ¿Vos crees que esto es posible? Escuchaba a Jorge Giacobbe que decía que Mauricio Macri no le conviene eso, que le conviene Cristina en libertad y transitando para confrontar con ella en el año electoral y así dejar afuera a Massa y al resto del peronismo. ¿Vos cómo crees que va a evolucionar eso? No, ya sé que no estás en tribunales, no estás en Comodoro Pi, pero bueno, una especulación al respecto. Yo creo dos cosas. Primero, hay que ver, es una cuestión meramente judicial. Si quieren detenerla, probablemente encuentren los motivos, por lo menos de una prisión provisional. Ahora, el problema es que habría que hacer una lectura un poco más profunda de como país, ¿no es cierto?, que habla de nosotros, que seguía, si esto ocurre, el segundo expresidente que deja el mandato y va a prisión. No habla muy bien de país eso. Por ahí nosotros pensamos que esto hacia afuera es una gran señal, pero no, porque si hoy está detenida ella, mañana puede estar detenido otro presidente, ya nos pasó con otro. Entonces esto habla bastante mal. Y por otro lado, esta lluvia ácida que hay de permanentes denuncias de corrupción, causas y todo, en algún punto puede generar cierto hastío en la gente, donde en la cabeza se le empiecen a mezclar todas las cosas. Te quiero decir, los bolsos, las cuentas offshore, y yo no estoy defendiendo al kirchnerismo, lejos de eso, vos conocés la trayectoria de nuestro sitio, pero me parece que hay que tomarlo con cuidado estos procesos, porque ya lo vivimos. Carlos, de pronto el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, recibe el misilazo de Elisa Carrió, que dice que el jefe de la policía bonaerense es prácticamente un narcotraficante. ¿Vos crees que María Eugenia Vidal va a poder soportar, mantener a ese jefe policial? El problema del ministro Ritondo no solamente tiene que ver con la embestida de Elisa Carrió, que es una embestida muy grave, o sea, que pone, me parece que va en línea de lo que plantea Ignacio, o sea, está todo en cuestionamiento. Digo, ya hoy es secuestros, procesamientos, denuncia al jefe de la policía a través de los medios de comunicación. Digo, me parece que el denuncismo no le hace bien a la política. Me parece que Elisa Carrió y tantos otros dirigentes me parece que tienen un montón de otras herramientas institucionales que no las ponen en juego. Entonces, lo más grave es profundizar un sistema de incertidumbre, cuando la sociedad busca certidumbres, y más en el seno de la alianza gobernante. Dos preguntas muy cortitas, porque ya tenemos que cerrar el bloque. La Asociación de Periodismo Digital. Así es. ¿Banca el proyecto de empleo joven? ¿Le parece interesante o no confía en eso? Sí, lo que hay que ver son dos cosas. Primero, que la formación de los periodistas, de los profesionales, no termina a los 24 años. Digo, me parece que hay que tener un conocimiento más acabado y tiene que ser más amplio, que nos permita tomar profesionales que estén formados y que tengan su oportunidad de su primer trabajo. No estaría mal. Cerrás vos, Nacho. Los diarios en papel tienen una serie de beneficios impositivos. ¿Vos creés que el periodismo digital puede ser reconocido en igualdad de condiciones? Sí, debe serlo. Hemos
hemos sido discriminados. Hay en este momento en el Senado una corrección de la ley de pymes periodísticas que da un IVA menor para las pymes periodísticas y que al único segmento que excluyó fue a los portales. Hoy los diarios pagan 10,5, nosotros pagamos 21 y las pymes periodísticas 2,5. Entonces esto ahora está en el Senado y deberían votarlo y creo que lo van a votar. Eso nos dijo Abal Medina, que hay un consenso como para Lo hemos invitado esto. a Abal Medina. Miren, va aquí un angelito, otro angelito y los veo con libros. ¿Qué es lo que han traído para nuestros televidentes? Yo les traje de Ignacio Ramonet La explosión del periodismo. Internet pone en jaque a los medios tradicionales. Me parece que desde la Asociación de Periodismo Digital queríamos compartir con tus televidentes y los televidentes del programa por qué estamos siendo parte de, no la agenda del futuro, sino la agenda del presente. ¿Vos, Nacho, qué tenés ahí? Acá me lo trajo, la verdad lo trajo Marino, me vio cara de intelectual y me trajo El existencialismo es un humanismo de Sartre, lectura fácil, Hay que volver a los liviana, clásicos. Para entender algunas cosas hay que volver. Gracias a los dos. En unos segundos, Enrique llega y le vamos a preguntar, ¿cuándo arranca la reactivación de la economía? A Enrique Shevak lo conozco hace 2 millones de años. Él no se nota, ¿no?, que tenga esa edad, yo sí, pero bueno, en fin, con eso sobre... Ya cuando lo conocí era economista. Me acuerdo que trabajaba en Fiel, era economista jefe en Fiel y además ya era hincha de River Plate, aunque usted no lo crea. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Enrique... No muy contento con la presentación, pero bueno, sos amigo. Esta transición con ajuste y cambios todos los días, ¿es la que imaginabas? ¿Más o menos era previsible que iba a ser así? Bueno, era claro que iba a ser muy dura porque... como decía inclusive antes de las elecciones, el desastre heredado era tan grande que hasta cualquier gradualismo iba a parecer un shock, digamos, ¿no? Y de hecho es lo que pasó. De todas maneras, creo que fue mucho mejor y mucho más rápida el arreglo con los holdouts. Nosotros creíamos que iba a tardar más y la verdad que se hizo un trabajo espectacular para salir lo más rápido posible. Y por otro lado me daba la impresión, pero obviamente fue una mala impresión, que la sociedad argentina iba a entender un poco mejor parte de ese desastre, sobre todo en el tema tarifario, ¿no? Pero bueno, las transiciones son siempre complicadas. Yo le quiero recordar que Enrique Shevak es vicepresidente del Banco Nación, así que tiene un conocimiento muy acabado de algunas de las cuestiones importantes y por eso te quiero preguntar esto. Me encontré con un amigo que me dijo: vos que dijiste que iba a entrar un montón de dólares cuando saliéramos del default, y te das cuenta que te equivocaste. No supe qué decirle. Bueno, ahí hay dos cosas, ¿no? Primero, están entrando los dólares de financiamiento para el sector público, que era la primera necesidad. O sea, si vos no querés hacer un ajuste violento, que es lo que la sociedad argentina demandaba, no hacer un ajuste violento, tenés que, y querés empezar a ordenar el tema inflacionario, necesitas financiamiento para el déficit. Y hoy está entrando financiamiento externo para el sector público, sea nacional o provincial, que están financiando déficit que antes lo financiaba la maquinita del Banco Central. El ingreso de dólares para el sector privado depende de que des las señales adecuadas, entre ellas las señales de los precios. Entonces no podemos simultáneamente decir no toquen las tarifas, no toquen los precios, no reacomoden los precios relativos y simultáneamente decir que vengan los dólares. Es decir, los dólares no van a venir solamente porque estamos cambiando expectativas, lo cual es cierto, solamente porque estamos saliendo de ese populismo, digamos, extravagante con el que terminamos, sino que van a venir porque haces eso y porque además das las señales adecuadas. Y en el mundo las señales adecuadas tienen mucho que ver con los precios. Entonces, bueno, justamente, esa era una pregunta. Cuando sacaron la línea de préstamos de Banco Nación para vivienda, así es. Una medida muy interesante, algunos sin embargo dijeron, pero con esta tasa de inflación ¿va a funcionar? Bueno, nuestra línea no tiene nada que ver con la tasa de inflación, así que es independiente de ella. Te recuerdo, nosotros tenemos la línea de crédito del Banco Nación, que dicho sea de paso está muy demandada, tiene 3 años a tasa fija, que es el 14%, en realidad con los costos financieros es casi 16%, y después se ajusta en función
es medio complicado para explicarlo, pero se ajusta en función de la variación salarial del año anterior, de manera tal de que la cuota nunca supere 30% de tu ingreso. Así que ahí la inflación es neutral en términos de... En la medida, obviamente, que el salario más o menos siga al crecimiento siga evolucionando y puedas pagar siempre 30% de la cuota, la inflación no juega aquí. Digamos, y para la pequeña y mediana empresa, ¿qué es lo que hay? Porque vos sabés que muchas pymes dicen somos los despreciados, descastados de Macri. No, bueno, no. Vamos a... Primero, está por salir, ya tiene media sanción la ley PYME en el Congreso, que tiene desgravaciones impositivas y otra serie de medidas. El banco, en combinación con el Ministerio de la Producción, cuando se trata de empresas que no son agropecuarias, y en combinación con el Ministerio de Agroindustria, está dando líneas de crédito bastante subsidiadas. O sea, nosotros la tasa es 22%, si no recuerdo mal, y los ministerios subsidian tasas, o sea que puede llegar a pagar el 16%, una pyme para proyectos de inversión y proyectos productivos. El problema que tiene hoy la pyme no tiene que ver tanto con el crédito, sino tiene que ver con la necesidad que la Argentina tiene que reformar sus impuestos. O sea, la carga impositiva que tiene hoy cualquier empresa, pero una empresa pequeña sobre todo, es impagable. Tanto es así que, junto con el blanqueo, el Ministerio de Hacienda está armó una comisión para hacer una reforma impositiva en serio. La Argentina necesita una reforma impositiva. Las provincias tienen que pensar en este tema. El impuesto a los ingresos brutos se ha desmadrado en las provincias. O sea, yo a veces, con todo respeto, escucho a algunos gobernadores llenarse la boca de las pymes. Son los mismos gobernadores que triplicaron la tasa de impuesto a los ingresos brutos, que es el peor impuesto que le puede tocar a las pymes, porque digamos, va en escalón, ¿no? Va en cadena. Los impuestos al trabajo, o sea, hay todo un problema que tiene que ver con la competitividad de la Argentina, sobre todo para las pequeñas empresas, que tiene, no es por defender al crédito, pero tiene poco que ver con el crédito y mucho que ver con que nos podamos dar una verdadera estructura impositiva pagable. Para darnos una verdadera impositiva pagable tenés que volver a revisar el gasto, las tarifas, los subsidios, es decir, todas las cosas que financiás con esos impuestos, ¿no? Vamos a un tema muy interesante con eso, porque nuestro amigo común Claudio Chiarutini el otro día me decía, che, hay un montón de anuncios interesantes que el tarifazo los mandó al fondo de todo esto. Entonces, mi pregunta es, ¿se podría reducir la carga impositiva, por ejemplo, en las tarifas y de esa manera ajustar la parte técnica de las tarifas, pero no ajustar tanto el valor final? Me parece que eso hubiera sido, también es cierto que es muy pronto para hacer, es decir, los hechos se sucedieron y no hubo forma de planificar demasiado. Ahora, ¿cómo se sale de esto? ¿Se sale vía judicial o vía política o vía económica? No, esto es claramente un tema económico, digamos. El ministro Aranguren creo que lo anunció bien. La Argentina necesita hacer lo que se llamaba una revisión tarifaria integral. O sea, hay que replantear todo el esquema tarifario, porque el esquema tarifario tiene elementos que tienen que ver con los costos, tienen que ver con la inversión, etc. Algo que no se hizo en 14 años y que creo que se está programado para hacer en el último trimestre del año. Mientras tanto, haces aumentos de emergencia y quiero, digamos, protestar contra la palabra tarifazo, porque todos los precios de la economía argentina entre diciembre del 2001 y diciembre del 2015 subieron entre 1.000 y 1.500%. Eso fue el aso a cualquier producto que se te ocurra y a cualquier servicio que se te ocurra, menos en los servicios públicos, menos en electricidad, menos en gas, etcétera. ¿Qué conseguimos con eso? Que te quedes sin gas. O sea, Argentina, de ser exportador de gas, importamos en los gasoductos que hoy traen gas de Chile, eran gasoductos para llevarle gas a Chile. Y nosotros tuvimos que terminar importando con la mitad de las reservas, con caídas de producción. Entonces, el ASO va a todas las otras cosas que se hicieron. O sea, el responsable de estos tarifazos, y para usar esa palabra, es el señor De Vido, el señor Cameron, los presidentes correspondientes a esos ministerios, que dejaron atrasar esas tarifas, hicieron populismo tarifario hasta que nos quedamos sin nada. Así como los venezolanos cruzan el puente para conseguir alimentos en Colombia, porque en Venezuela no hay, los argentinos cruzamos el puente para conseguir gas y electricidad. Tenemos que traer gas de los barcos y electricidad de Uruguay o de Brasil, dependiendo del día o dependiendo del momento. Entonces, hay que tomar conciencia de que la Argentina destruyó las señales de oferta
para productos esenciales, y que Argentina no hace muchos años era, insisto, exportador de gas, exportador de petróleo, exportador de trigo, y nos quedamos sin gas, sin petróleo, sin trigo, ¿no? De todas maneras, lo que nuestros amigos están preguntándote en este momento es, Enrique, ¿y cuál es el horizonte? ¿Cuándo se empieza a mover la economía? Bueno, otra vez, empezamos diciéndolo, ¿no? Este es un año de transición, hubo que hacer las cosas que el gobierno anterior no hizo. Por supuesto, para la gente, no, digamos, es contrafáctico. Yo no le puedo decir a un televidente, mire, en realidad lo que era artificial era lo otro, porque lo vivió. Entonces, para cualquiera de nosotros no fue artificial porque lo vivimos, pero la verdad que era insostenible. Ahora está empezando a reaccionar. Primero, no te olvides que hubo cambio de precios relativos para la producción exportable. Entonces, ya el sector agrícola, el sector agropecuario, que recibió la señal tardíamente porque ya había sembrado la cosecha, digamos, del año anterior, ahora está empezando a invertir para la nueva cosecha. Nosotros en el banco hemos lanzado líneas de crédito para el sector agrícola o agropecuario y la verdad que hemos tenido muchísima demanda, quizá el único sector con demanda. El gobierno está empezando a licitar obras públicas, hubo primero que depurar todo lo que se ve por televisión respecto de la obra pública pasada, antes de salir a licitar obras públicas nuevas. Tercero, está empezando, bueno, seguramente con el blanqueo empezarán a ingresar capitales, cuya magnitud ignoramos hoy, pero que van a poder financiar otra vez actividad. Así que me da la impresión de que el año que viene va a ser un año de crecimiento para la Argentina, en base a que empiezan a funcionar los motores que se han empezado a calentar o a recalentar en este momento. La fecha exacta, obviamente, no la tenemos, ¿no? Una pregunta, ¿no hay una expectativa exagerada en el tema del blanqueo? Bueno, Digo, depende, como que sí. está todo puesto en que funcione el blanqueo, Claro. y yo me pregunto, ¿y si no funcionara así como se espera? Bueno, la verdad que es una apuesta, ¿no es cierto? Porque no se sabe exactamente cuánto puede ser el monto y cuál puede ser la reacción. Quizá un único tema que induce a pensar que puede ser diferente a los anteriores, que no fueron muy exitosos, convengamos, es que este blanqueo viene inducido desde afuera. Si la Argentina reacciona a muchas cosas que pasan afuera, no que pasan adentro. Vos le tenés más confianza a la justicia norteamericana que a la justicia argentina, obviamente, y muchos de los casos que hoy se están investigando en Argentina vinieron por la justicia norteamericana o por denuncias en otro lado. Acá lo cierto es que hay un acuerdo internacional de intercambio de información en torno al manejo de dineros no declarados que viene desde afuera. Y entonces, bueno, hoy ya tenés la presión desde afuera de que mucha gente que tiene fondos en bancos del exterior recibe la nota y dice, mire, va a tener que decir si esos fondos que usted tiene están declarados en su país o no están declarados en su país. Así que si vos sumás la presión externa a la necesidad de mucha gente en la Argentina de poder contar con fondos blancos para poder invertir, para poder gastarlos, para poder comprarse un departamento, creo que este blanqueo puede ser mucho más exitoso que los anteriores. Ahora el monto obviamente no lo sé. Enrique, gracias. Y usted no se vaya, en un minuto vamos a hablar de las mujeres que marcan la vida hoy de Mauricio Macri. Spillman y Linder, los dos autores de los libros que le mencioné, van a estar aquí. Mire, para que no quede ninguna duda, yo los compré y los leí. Perdón. Es al revés. Perdón. Es este así y este así. Ahí está, los vi a los dos. Linder, Spillman. Los libros recomendables y vamos a hacer un ping-pong. ¿Cómo no? Comienzo con vos porque fue el primer libro, el de Juliana, que salió de las librerías. Nancy Pasos, escribís ahí en tu obra, le comenta, la ex de Santilli, le comenta a Alejandro Aguada lo siguiente. Me parece que ella, por Juliana Aguada, tenía más ganas de ser primera dama que Macri de ser presidente. Me mató esa frase. ¿La puedes explicar? Es así, sí. Fíjate que ya en el 2011, cuando Macri amaga con ser presidente y se baja con mucho tino, porque Cristina viuda medía una barbaridad y le ganaba a todos, y Durán Bárbaro lo baja, la única que no quería bajarse en ese momento era Juliana. En el 2011. Tenía más ganas ella de ser primera dama que Macri de ser presidente. Lo mismo ahora, y eso es lo que le dice el actor Alejandro Aguada, que estuvo muy peleado con toda la familia y con su hermana, a Nancy Pasos fue así. Se lo dijo ahí en Pilar, donde los dos son vecinos. Ezequiel,
En el principio vos contás que Ramiro Tagliaferro, el ex de María Eugenia Vidal, trabajaba para Narváez, se la llevó a trabajar a ella en Narváez. Aparece Doris Capurro, que después fue íntima amiga de Cristina, pero era íntima amiga de Mauricio Macri, y le dice, esta chica es la de Tagliaferro. ¿Qué vio Macri en esa chica, que además tenía una panza importante, según contás, porque estaba embarazada? Embarazada de María José, de su segunda hija. Yo creo que vio en ese momento ya la mezcla entre la persona técnica. Ella va a presentar el Plan Nacional de Desarrollo Social, imaginémonos, año 2002, plena crisis, Horacio Rodríguez Larreta con su fundación, entonces empieza a presentar, Horacio Rodríguez Larreta vende los planes, es decir, los desarrollos de cada área, entre ellos desarrollo social, dentro de la Fundación Sofía. En ese contexto cae María Eugenia Vidal, embarazada de María José, su ex marido ya trabajaba en la Fundación Creer y Crecer, y cuando Macri la ve, yo creo que vio la mezcla entre una mujer bastante sólida técnicamente, porque es una presentación clásica del PRO de PowerPoint, los programas que se usaban en ese momento, y además vio esa cuestión maternal, todo mezclado en ese momento, algo que después se explotó claramente en la campaña electoral, ¿no? El costado maternal mezclado por la cuestión técnica política. Franco, vos escribís en determinado momento que la familia Aguada, cuando se supo que Alberto Abad estaba en AFIP, se sintió aliviada porque era menemista. ¿Cuál era la relación con Menem, el menemismo, todo eso? El papá de Juliana, Abraham Aguada, a quien Menem le decía el Chapulín Colorado, porque por el famoso personaje, era amiguísimo, jugaban al golf todos los fines de semana, viajaron juntos al Sahara, y Juliana era amiguísima de Zulemita Menem, dato desconocido, iban juntas a bailar, eran parte de las hijas, digamos, del poder. El primer novio de Juliana, justamente, viene de ahí. Era un chico que salía con una sobrina de Carlos Menem, con Amalí Menejem, la hija de Abdo Menejem, el funcionario de Aerolíneas Argentinas. Salía con Amalí, la conoce a Juliana y de la noche a la mañana deja a la otra, lo cual es todo un escándalo ahí en el mundo menemista de los años 90, ¿no? Se lo perdonaron, sí. María Eugenia empezó a trabajar en Boca Juniors con Macri, ¿no? El primer laburo. Y mencionas ahí que traba alianza con Carolina Stanley. Mi pregunta es, ¿quiénes son los que integran digamos, el universo íntimo de María Eugenia Vidal? Yo te diría, hoy pensá un poco que cambió el universo que tenía antes de ser gobernadora, pero sí te pondría obviamente a Carolina Stanley, la ministra de Desarrollo Social de la Nación, y a su marido, sobre todo, que es Federico Salvay, el ministro de Gobierno, ministro político, te diría uno de los ministros claves de la gestión bonaerense. Yo te agregaría ahí a dos ministros más que hoy integran el gabinete. Uno es Edgardo Sansón, que es el ministro de Obras Públicas. Vidal está absolutamente obsesionada con el tema de mitigar las inundaciones. Obviamente es una tierra muy difícil como la provincia de Buenos Aires y con lo que implica mover los expedientes literalmente en carretilla. Es una apuesta bastante complicada pensar que van a poder hacer muchas obras hídricas, pero puso justamente a un hombre como Sansón, que era un hombre de confianza directamente de Macri, y lo hizo vidalista, por llamarlo de alguna forma. El otro personaje para mí es un personaje no conocido, que forma parte del gabinete y es una suerte de jefe de gabinete encubierto para el trabajo cotidiano, llamado Roberto Gigante. Es el ministro de Coordinación, un hombre corpulento, de perfil bajísimo. Trabajó con Grindetti. Era el jefe de asesores del ministro de Hacienda porteño Néstor Grindetti, a tal punto que cada vez que había un conflicto con proveedores grandes, y hablamos de constructoras, grandes empresas, la frase era, háblalo con Roberto, Roberto lo soluciona. Roberto Gigante hoy forma parte, te diría, del esquema más íntimo de decisiones de María Eugenia Vidal. Y después, obviamente, dos de sus mejores amigos, Soledad, que es su amiga desde los 2 años, que es además su asesora privada, y Diego, que es un amigo, Diego Cagliolo, que es un amigo de ella de Puerto Madryn, que dejó su trabajo en Puerto Madryn y se vino a trabajar como asesores y trabaja en la Fundación Banco Provincia. No son personajes conocidos, forman parte de su vida más íntima, política, de alguna manera, ¿no? Franco, vos mencionás que un viaje a Marruecos de Juliana Aguada y su mamá la pone en contacto con el budismo, ¿no? Ella, o sea, Juliana Aguada es la que a su vez introdujo a Mauricio Macri en Sri Ravi Shankar. Sí, en el arte de vivir, en toda esa movida New Age, liderada por el maestro indio Sri Ravi Shankar. Juliana es la que primero se mete con eso, hace los cursos de la fundación y después Mauricio la sigue en ese camino. Todo empezó en ese viaje de Marruecos que vos decís, con su mamá, estaba en medio de una crisis sentimental con el belga, el empresario belga con el que ella estaba. Que es el papá de su hija mayor. Sí, todos piensan que es Conde.
El tipo no esconde, y todos piensan que estuvo casada, porque ella siempre habla de su marido y su matrimonio, y tampoco estuvo casada, así que no estuvo casada con un conde, ese cuento de hadas que escuchamos siempre, sino que estuvo juntada con un plebeyo, como nos puede pasar, digamos, a cualquiera de nosotros, ¿no? ¿Y Macri entró fácil en esta cuestión del arte de vivir y todo eso? Sí, desde un principio. Fíjate que a Ravi Shankar, él lo trae en el 2012 a la ciudad de Buenos Aires, donde hacen todo un mega evento en Palermo, y ahora en la India, en marzo de este año, que hubo un gran evento también del arte de vivir, lo invitan a Mauricio Macri, como único presidente que iba a ser orador junto a Ravi Shankar. Estaba en la lista de oradores y a último momento se bajó. Fue una buena idea bajarse porque venía de chocar con el Papa en el Vaticano, y para el Vaticano, digamos, esto del arte de vivir es casi una cuasi secta, ¿no? Anatema. Sí. El parque indoamericano, según lo que mencionas en el libro, es una crisis clave en la carrera política de María Eugenia Vidal. ¿Por qué? Porque hasta ese momento, Edgar, vos pensás que ella viene de conocerlo a Macri por la parte técnica. Entre 2003 y 2007, antes de que Macri acceda a la jefatura de gobierno, se dedicó a trabajar en la legislatura, siempre con temas sociales, algunos temas de mujer. Ella asume 6 meses más tarde, porque tiene a su hijo Pedro, en octubre de 2007, en septiembre. Y durante los primeros años de ella como ministra de Desarrollo Social, tenía un perfil bajísimo. Casi no se la escuchaba, no tenía perfil mediático. Cuando ocurre lo que ocurre en el Indoamericano en diciembre, ella, como ministra, se empieza a poner a cargo del operativo para intentar solucionar el tema, inclusive en los diálogos con los funcionarios del Gobierno Nacional. En un momento, diciembre de 2010, el Gobierno Nacional kirchnerista era muy poderoso, con lo cual, obviamente, negociar con ellos no era sencillo. Y hay una famosa reunión, un sábado a la mañana, en diciembre, donde ella identifica... fueron todos los referentes sociales a la Casa Rosada, eran 15 aproximadamente, y ella va con Macri con Larreta, enfrente tenía a Aníbal Fernández, a Florencio Randazzo y a otros funcionarios nacionales, Parrilli y Carlos Zanini también, y ella nombra por nombre de pila a cada uno de los dirigentes sociales. Fue clave el parque indoamericano en el sentido de que la puso a la luz pública, ella empieza a tener un perfil más alto, se hizo cargo como vocera de las crisis, y yo creo que fue determinante para que ella después sea elegida candidata a vicejefa de gobierno. Yo creo que una cosa sin la otra hubiese sido difícil de desentrañar, de pensar cómo llegó a vicejefa si no se hubiese puesto al frente de la crisis del parque indoamericano, ¿no? Franco, Antonia, Sí. la hija de Macri y Juliana, jugó un rol importante en el marketing de Macri. Decisivo. ¿Eso fue planificado o fue casual? Eso fue una decisión de los padres desde el minuto 1. Antonia estaba naciendo, estaba con el cordón umbilical y ya Macri había subido la primera foto de Antonia a su Facebook. Ella es el principal caballito de batalla electoral que tuvieron. Es un arma de marketing claramente, se saca fotos con la boleta del PRO, con la boleta de Macri en el sillón de Rivadavia. Te digo más, la han llevado con fiebre en plena campaña a lo de Mirta Legrand. Juliana le dice a Mirta, se levantó con fiebre Antonia, pero tenía ganas de venir a verte, así que te la traje. Mirta le dice, pero escúchame, ¿tiene fiebre la nena? Sí, pero tenía ganas de verte, así que te la traje. O sea que es una nena que a los 4 años ya toma decisiones por sí sola, ¿no? Me acuerdo que una vez un periodista le preguntó a Macri, ¿por qué tanta exposición de Antonia y tan bajo perfil de los otros hijos, ¿no? De Valentina, que es la de Juliana, y de los otros 3 mayores que Macri tuvo con su primera esposa? Y Macri le dijo, mira, Antonia es menor de edad, y mientras sea menor de edad decido yo. Tiene 4 años, hasta los 18 le faltan 14 años más, así que tenemos 14 años más de campaña de Antonia, por lo menos. Espectacular. Da la sensación que María Eugenia ocupa espacios que antes ocupaba Michetti en el universo del PRO. ¿Cómo es la relación entre María Eugenia Vidal y Gabriela Michetti, que fue la primera persona en quien Macri pensó en mandar a la provincia de Buenos Aires y ella rechazó, como se sabe, ¿no? En La otra hechicera yo lo pongo con una metáfora de sube y baja, ¿no? A ver, ella se cuida mucho de no hablar mal una de la otra, ¿no? En general cuando hablas con ellas, pero de todas formas, Edgar, una de las primeras cosas que dijo Vidal, ni bien asumió como vicejefa de gobierno, es yo voy a trabajar de vicejefa.
¿Por qué? Porque Michetti no solo estuvo ausente los últimos 2 años, porque fue candidata a diputada nacional, sino porque los primeros 2 años no iba a las sesiones de la legislatura porteña. De hecho, se aprendió Vidal en los primeros días, en los cuales asumió todo el reglamento de la legislatura porteña, que es un bodrio de 75 artículos, un absoluto bodrio, se lo puso a estudiar, se lo estudió entero, para poderlo tener presente, para diferenciarse. Y la segunda diferenciación, sin dudas, es esto que vos marcás, Edgar. Durante todo el 2003, principio de 2013, intentaron convencer Macri en persona a Gabriela Michetti para que sea candidata en la provincia. Y cuando hacen ese acuerdo realmente bastante pobre con Sergio Massa en el 2013, Massa hace una gran elección y se quedan sin candidato, que Vidal acepte el designio de Macri, no como una voluntad propia, sino porque realmente se lo estaba pidiendo su jefe político. Nadie pensaba a fines de 2013 y durante todo el 2014 que Vidal podía ser gobernadora. Yo creo que ni ella lo pensaba, Edgar. Pero en ese sentido, que ella le haya dicho que sí a su jefe político, también marcó, te diría, una diferenciación grande con Gabriela Michetti. Y lo último, un datito que hay en la otra hechicera, una cartera que le regala Gabriela Michetti a Vidal para la campaña de 2011, que según tengo entendido, la gobernadora, en ese momento candidata a vicejefa, lo usó los primeros meses, pero hoy descansa, me parece, en algún armario. Franco, bautizarse a los 40 años, cuando Juliana toma la decisión de bautizarse al culto católico apostólico romano, Sí, ella ya estaba también en el arte de vivir previamente. así es. ¿Por qué hace esa conversión? ¿Forma parte de esa primera cuestión que hablamos del deseo de ser primera dama? ¿Es una conversión de otro tipo? Tiene que ver, tiene mucho que ver un dato que ocurrió el año anterior a esos 40 años de ella. El año anterior a que ella se bautiza, llega Bergoglio al Vaticano. Es la papamanía, la manía Francisco. Ella lo ve un par de veces con Macri en esos meses, siempre termina llorando, lagrimeando, emocionada. Así que hay algo de sentimiento auténtico y también hay un cálculo político en cuanto a que vos querés ser primera dama, tenés que, digamos, no estás obligada, pero queda bien que estés bautizada, ¿no? Que tengas un marido, una nena, una familia que mostrar. Yo creo que el bautismo tiene parte que ver con la campaña también. Y el Papa lo sabe. El Papa calculo que lo sospecha. El Papa sabía que no era bautizada, eso sí. Digo, porque leyendo tu libro me cayó una ficha de cuál puede ser una relación de fondo, diferente a todo lo que se ha mencionado hasta ahora, de la aparente frialdad que recientemente tomó... Hay dos datos ahí con el Papa y Juliana, además de que hay una cuestión de piel con Macri, ¿no? Está el tema de los talleres clandestinos, de la familia de los Aguada, de Aguada y de Chiqui, que al Papa y a su amigo Gustavo Vera de la ONG La Alameda siempre, nunca le cayó bien y Alameda denunció sistemáticamente y el Papa está muy al tanto de ese tema. Y el otro tema es el del arte de vivir, de lo que hablábamos recién, ¿no? Esto que para el Vaticano es casi una secta, ¿no? Claro. La Villa 20, según lo que contás, es clave en la historia política de María Eugenia Vidal. Y mencionás un apellido inclusive, Saonero. ¿Podés explicarlo por qué la Villa 20 es tan importante para María Eugenia? María Eugenia Vidal, a pesar de ser del PRO y todas las cuestiones que siempre se lo vinculan al PRO con la alta sociedad, cosa que en parte es cierta, fue la única dirigente del PRO que llevó a un dirigente villero a legislador porteño. Ese es el apellido que vos ves. Maximiliano Saonero es hijo de Víctor Saonero, de una cooperativa muy conocida en la Villa 20, que se dedica obviamente a trabajos sociales, trabajos autogestionados, que trabajaban con el Estado. María Eugenia Vidal lo suma para que le den una mano, sobre todo cuando asume como ministra de Desarrollo Social, y obviamente había que tener relación con todos los referentes sociales. Y en un momento, Maximiliano, que tiene un par de años menos que yo, de tener 32, 33, empieza a trabajar con ella primero en la juventud y termina llevándolo ella no solo como presidente del PRO Capital, imagínate contexto, digo, Pro Capital, uno diría, bueno, chicos de Recoleta. No, era un dirigente villero impulsado por María Eugenia Vidal y lo termina transformando en legislador porteño. En uno de los capítulos en La otra hechicera se cuenta la historia de él y el vínculo con ella y cómo él llega a ser de ayudar en las changas con el padre a legislador porteño, una banca que hoy ocupa. Esta frase es tuya en el libro. El poder de Juliana radica también en sus secretos y su ambición detrás de las apariencias es tan vehemente como ese beso que cerró el debate entre Macri y Scioli. Sí, beso que me contó Durán Barba. Te iba a preguntar, ¿fue un beso que ensayado propuso Durán Barba? No lo propuso Durán Barba, lo propuso Juliana cuando estaban ensayando para el debate.
Durán Barba le pregunta, ¿qué querés hacer vos cuando Macri termine de hablar? Y la verdad que me gustaría subir y darle un beso a mi marido. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, ensayémoslo un poco. Me lo contó Durán Barba, y no solo eso, sino que estaba entusiasmado él con lo mal preparado que estaba Scioli y Karina en cuanto a ese final que vemos ahí del beso, ¿no? Me decía Durán Barba, Karina llegó tarde, entró por el lado que no tenía que entrar, se la sacó por el lado del brazo ortopédico, un desastre. No, estas cosas hay que practicarlas bien, me decía, ¿no? Espectacular, qué anécdota, ¿no? El divorcio. María Eugenia, siendo gobernadora electa ya, le dice a Ramiro Tagliaferro cosas que me parece que nunca se había atrevido a decir y corta la relación matrimonial. ¿Eso forma parte de un empoderamiento de María Eugenia como gobernadora? ¿Cambió o era inevitable que iba a ocurrir? Es difícil hablar de una separación, siempre son múltiples factores. Hay un capítulo dedicado a la separación en el libro que le puse 11 bis y no es un chiste, tuve que agregar realmente un capítulo, el capítulo 11 está agregado sobre la separación. Yo te diría esto, Edgar, yo creo que para esa pareja fue determinante la campaña de 2015. ¿Y por qué fue determinante? Por dos cuestiones básicas. Falta de tiempo, los dos en campaña, los dos en una campaña muy muy dura y consecuentemente, amenazas, creían que tenían todo el tiempo el teléfono pinchado, estaban bastante paranoicos, estaban nerviosos. Se cuenta una cumbre en la casa de Mauricio Macri, donde Mauricio, el presidente, los cita a los dos de manera aislada para sentarlos y para ver cómo estaban, porque veía que en la campaña estaban muy nerviosos. Con lo cual yo te diría que por lo menos todo el desgaste que formó parte de la campaña de 2015, recordamos el gobierno kirchnerista en su apogeo, intentando hacer fuerza en el distrito donde Néstor Kirchner desarrolló todo su poder, como en la provincia de Buenos Aires, en especial el conurbano, fue determinante para esa pareja. Además, a ver, en ese contexto, vos pensás, Edgar, que es una pareja que se conoció primero como amigos, en el año 94. Después, en el año 96, se ponen de novios, se conocen, la historia de ellos está contada en La Otra Hechicera, y en el año 98 se casan. 3 hijos. Es una situación bastante compleja, te diría, pero el capítulo atraviesa un poco cómo fue esa situación con respecto a la política y cómo crear a 3 hijos de 15, 13 y 8 años en medio de la disputa política contra el gobierno nacional en territorio bonaerense, ¿no? Tengo una pregunta más. Sí. Me resulta muy interesante en tu libro el contraste que veo en la personalidad entre las diferentes parejas de Juliana. Uh-huh. Este falso conde, uh-huh, que creo que era belga. Bruno Barbier, sí. Es, te diría, casi tan extrovertido que es la antítesis de Mauricio Macri. Que es jodón como Macri, ¿no? Porque Macri tiene esa cosa del sentido de humor también jodona, en eso se parecen. Y Macri, bueno, es un tipo extrovertido. Lo que pasa que es más hosco, ¿no? O sea, tiene una cosa también para adentro. Dicen los que lo conocen que consecuencia de su secuestro, ¿no? Y voy a ese tema. Su papá sufrió un secuestro. Así es. ¿Sí? Y después sufrió un doble secuestro porque, por lo que vos contás, lo secuestró la propia familia después de haberla liberado, ¿no? Sí, y le sacó el manejo de la billetera y todas las cosas. Y lo obligaron a volver a la casa porque ya estaban separados con la mujer. Y después ella elige como su pareja a una persona que fue secuestrada. ¿Vos crees que hay alguna ligazón entre ambas o nada que ver? Hay algo, y te cuento una cosa más. ¿Viste Florencia Macri, la hermana de Mauricio, que salió con un secuestrador? No me sale el nombre ahora. Bueno, ese muchacho en la adolescencia de Juliana salió con Juliana. Sí, me enteré por estas horas. ¿Qué dato? Sí, así que el secuestro está por todos lados. Emilio Monzó es la persona que le dice, según lo que vos contás, a María Eugenia que ella va a ser la candidata a gobernadora en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué, sin embargo, se habla tanto de una mala relación entre María Eugenia Vidal y Emilio Monzó? Monzó es el primero que se aviva, Edgar, como armador político de Macri, que en el 2013, si no había otra salida en la provincia, Sergio Massa se quedaba con todo. Y es el primero que le dice, si no tenemos a Michetti, algo tenemos que hacer en 2014, porque en 2015 no llegamos si no ganamos la provincia. Él es el primero que se lo desliza a Vidal, y luego, obviamente, Macri se lo ofrece formalmente.
Lo que pasó fue que entre 2014 y 2015, a medida que avanzaba la candidatura, iban negociando con otras fuerzas, Vidal se quejaba de que Monzó no le avisaba las jugadas. Esto es, Monzó fue el principal impulsor en su momento, sobre todo en el 2015, de ir a una alianza con Sergio Massa, que Sergio Massa sea candidato a gobernador de Macri, por ejemplo. También en un momento Monzó impulsaba que vayan a una interna más grande. No era el único, había otros también. No era el único, pero Monzó era como la cara visible por ser el armador político. Esa relación se empezó a desgastar mucho en ese sentido. Vidal se quejaba de que no le avisaba las movidas, vos le preguntás a Monzó y Monzó te dice, si yo le aviso las movidas no tiene sentido, no tiene efecto político, no tiene sentido, con lo cual se fue desgastando ese vínculo y yo creo que hoy todavía sigue bastante desgastado, a pesar de que Monzó es el titular de la Cámara de Diputados, nada más y nada menos, y ella la gobernadora, ¿no? Nicolás. Nicolás es el nombre, sí. Es El el apellido era... Parlaro. Exactamente. Nicolás Parlaro. Exactamente. Él fue el secuestrador de... Sí, cuando salió con Juliana todavía no era secuestrador. No, era claro. un tipo que hacía, digamos, relaciones públicas, eventos en boliches, esas cosas. Les agradezco a ambos nuestros reconocimientos. Muchas Bueno, gracias. Gracias, Edgar. A ver, vamos, estos son para nuestros... Por el sorteo. Para el sorteo. Aquí están. Ahí llega, ahí va. Pero rápido, rápido porque esto se va al toque. Creo que hoy mismo se va. Gracias a ambos, muy buenos laburos. Los felicito de colegas a colegas. Gracias. Le cuento que la Argentina no se explica sin el peronismo. Algunos lo han intentado y fracasaron, ¿no? Sin el peronismo es difícil de entender la Argentina. Buenas noches, Gabriel Catto Podestá. Buenas noches. Hoy día el peronismo está dentro del Frente para la Victoria, ya no existe más el Frente para la Victoria. ¿Cómo está la situación? Bueno, el peronismo tiene una tarea hacia adelante que es fundamentalmente aprender de los errores que se cometieron, renovarse, escuchar e incorporar las nuevas demandas de la sociedad y volver a representar. Y me parece que es una tarea en la que necesariamente vamos a tener que construir un frente político y social mucho más amplio que el peronismo. Me parece que de lo que se trata es de representar a aquellos sectores que este gobierno no está representando y no está cuidando, y eso me parece que no es monopolio del peronismo y claramente requiere de una tarea de articulación y de poder incorporar seguramente a muchos sectores de la sociedad que desde otros lugares seguramente van a coincidir en la defensa del trabajo, en la defensa de un Estado presente, en la defensa del salario, las pequeñas y medianas empresas y un país más justo. Por ejemplo, José Luis Gioja forma parte de la cosmogonía peronista de Catto Podestá. Sí, seguramente hay gobernadores, hay dirigentes con mucha experiencia. En el caso de la provincia de Buenos Aires, que es en todo caso lo que a mí me corresponde alguna responsabilidad, nosotros creemos que tenemos que mirar hacia adelante, que no es momento de nombres, que siempre las políticas y las ideas son más y son más importantes que los mejores candidatos que podamos encontrar, y en ese sentido yo creo que de lo que se trata no es andar preocupándonos ni andar nerviosos por un recambio de dirigentes que naturalmente se va a producir en el peronismo. Es natural y es irreversible que el peronismo se renueve. En todo caso, creo que lo que tenemos que hacer, los dirigentes que tenemos alguna responsabilidad, es fortalecer y darle al peronismo una visión de futuro. La gente nos va a acompañar si somos mejores que los que están y si hacemos mejores propuestas, no si nos amontonamos atrás de un dirigente. Ahora, a mí, cuando dije, esta noche lo voy a entrevistar a Catto Podestá, alguien me dijo, preguntale si va a ir con Massa o con Randazzo. Bueno, digo, es cierto lo que vos decís, pero también es cierto que la política es muy personalista. Sí, pero hoy el peronismo y el peronismo de la provincia de Buenos Aires está en un tiempo de reconstrucción, de representación, de estar cerca de aquellos sectores que, como te dije, están siendo fuertemente golpeados por un gobierno que ha decidido gobernar para unos muy pocos y dejar a un costado a una gran mayoría, ¿no? Cuando uno mira estos 6 o 7 meses de gestión, claramente la lista de los ganadores de estos 7 meses son las multinacionales, es la banca financiera. Me parece que nosotros tenemos que representar a aquellos sectores que este gobierno está dejando de lado. Y en todo caso los nombres van a venir en el momento correspondiente, no es ahora. Los nombres son para adelante. Ahora hay una fuerte
presencia de algunos medios de comunicación, también de algunos funcionarios y también de algunos jueces, de pegar peronismo con corrupción a partir de los bolsos de López y todo lo que está apareciendo en estos días en lo judicial. ¿Cómo se desenvuelve la gente, como vos, los dirigentes, digamos, nuevos del peronismo frente a ese escenario? Mira, la corrupción claramente golpea a la sociedad y a la política en varios sentidos. Por ahí el sentido que a mí más me preocupa es el descreimiento que puede generar desde la ciudadanía hacia la política y hacia los partidos políticos. Y claramente una sociedad que descree, una sociedad que se resigna, una sociedad que no quiere participar, claramente es una sociedad que retrocede. Y la gente es muy simple, la gente quiere calidad de vida, quiere tener mejor seguridad y quiere tener dirigentes honestos, quiere tener dirigentes confiables. Yo en San Martín gobierno hace 4 años y la verdad que lo hago comprometido absolutamente con la transparencia y con la ética. Y cuando una fuerza política, un espacio político, cualquiera sea, cualquier partido político, y mucho más alguno que contiene valores de progresismo y de sentido popular, puede estar afectado por situaciones de corrupción, claramente que puede tener crisis, y creo que esa crisis se sale reafirmando un compromiso con la ética y con la transparencia. María Eugenia Vidal ha llegado a acuerdos con varios intendentes del peronismo que se han incorporado de alguna manera al esquema que ella está armando de Cambiemos. ¿Te ofrecieron a vos participar de eso? Si te ofrecieran, ¿cuál sería tu posición? No, pero hay un solo, creo que no ¿Está recuerdo. el de San Nicolás, el de Azul? No, solo el de Azul me parece que no tengo confirmado que haya otro dirigente, pero independientemente de eso, no, a mí no me han ofrecido, creo que saben cuál es mi posición. Nosotros tenemos una relación de responsabilidad institucional seria con la gobernadora. Nos parece que están faltando resultados, que hay más anuncios que respuestas a los problemas que tiene la provincia. Muchos de estos problemas, narcotráfico, inseguridad, seguramente nos lleven 5 o 10 años resolverlos. Ahora, en algún momento tenemos que empezar, y la verdad que por ahora no se ve una idea clara de qué quieren hacer en la provincia con estos temas, que además fueron temas que ellos en la campaña plantearon con mucha claridad que los iban a resolver. Y hoy la situación de la inseguridad, la lucha contra el narcotráfico, siguen siendo en la agenda de la provincia temas pendientes. Bueno, vos formás parte, creo, del reclamo de que la policía local pase a la administración municipal. ¿Vos crees entonces que no hay ningún resultado en la reforma de la policía bonaerense? No hay reforma. Puede haber habido alguna purga, puede haber habido algún esfuerzo por titular algún diario, pero no hay una decisión clara de qué hacer y cómo resolver un problema que viene de hace muchos años, que no empezó el 10 de diciembre. Claramente es una de las deudas de la democracia construir una fuerza de seguridad transparente, comprometida en la lucha contra el delito, democrática y bien capacitada, bien profesionalizada. No hay duda que la policía tiene que ser parte de la solución y no parte del problema, y en eso la gobernadora tiene una responsabilidad enorme y nosotros estamos dispuestos a acompañarla. Y lo hacemos no mirando para otro lado. Yo hace 4 años que gobierno una ciudad de 500.000 habitantes, invirtiendo todos los días en cámaras, en móviles, en seguridad, poniendo el 12% de mi presupuesto en un tema que no me corresponde, porque es un tema de la provincia. Podría mirar para otro lado, podría hacerme el distraído. Ahora, me parece que en la Argentina es una prueba de fuego para nuestra generación avanzar en estos temas. Urbanizar las villas y luchar contra los narcos tiene que ser prioridad número 1 para toda la dirigencia política. Antes de avanzar en el tema de la urbanización de villas, siguiendo con el tema de la policía, la gobernadora da la sensación que se opone al traspaso, dijo que ella quería dialogar esto, pero tras cartón dijo que ella paga creo que 3.000 millones de pesos de masa salarial para las policías locales y demás. ¿Ustedes están en condiciones de conseguir una ley que incluya la transferencia de presupuesto para la policía local? Mira, nosotros cuando planteamos hace 1 año y medio un grupo de intendentes la necesidad de crear esta nueva institución de la democracia, que era una policía local de proximidad, de cercanía, entendíamos que era una fuerza que iba a ser autónoma
y que iba a depender de los municipios, de los intendentes, y que no iba a ser una extensión de la bonaerense. Hoy la policía local, así como está, son bonaerenses vestidos de otro color, con otro uniforme. La verdad que nosotros estamos imaginando, por un lado, una tarea fuerte en la prevención de la que nos queremos hacer cargo. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con la investigación de delitos complejos, que de eso se tiene que hacer cargo la provincia. Y por otro lado, la lucha con los delitos, contra los delitos federales, que para eso están las fuerzas federales. Todo esto de manera coordinada. Hoy en cualquier ciudad, en San Martín, en cualquier ciudad de la Buenos Aires, conviven entre 5 y 7 fuerzas de seguridad diferentes, absolutamente descoordinadas. La verdad que los resultados en materia de seguridad en los últimos años, insisto, no solamente en estos 7 meses, son muy malos. La gente necesita encontrarnos a todos, y especialmente a la policía, fuertemente comprometidas en el cuidado de ellos, de su familia y de su seguridad. La urbanización de villas que mencionaste, ¿eso cómo sería? ¿Recursos de la provincia volcados al municipio? ¿Ustedes tienen alguna capacidad? ¿No? Ustedes deben gastar casi todo el dinero en gasto corriente, masa salarial. Sí, yo administro una ciudad. En los últimos 4 años no recibí un solo peso ni de nación ni de provincia, e hice muchísimas obras, urbanicé villas, llegué con asfalto, con equipamiento comunitario, con centros de salud, a la mayoría de las villas y de los barrios de San Martín, que son muchos y que son muy necesitados porque durante 10 o 15 años no tuvieron presencia del Estado. Pero por supuesto que esta es una agenda que me excede y es una agenda que la Argentina tiene que poner en el centro de la discusión. ¿Qué queremos hacer con cientos de miles de ciudadanos que realmente no la están pasando bien y que necesitan de una urbanización, de un Estado presente, de un piso de ciudadanía mucho más fuerte? La inseguridad, el delito se combate con un brazo fuerte de prevención del Estado, con un brazo punitivo fuerte, pero también con un brazo social. Yo no tengo ninguna duda que el camino es la inclusión, la ampliación de derechos y un Estado presente, y tiene que ser una prioridad. En estos 7 meses todavía no hemos visto, no conocemos cuál es la política y cuáles son las medidas, de qué manera se va a invertir decididamente para que podamos cumplir con esta meta que es tan importante, que es que estos barrios que incluso en los últimos años que hubo crecimiento de la economía no lograron fuertemente incluirse, porque son núcleos de pobreza extrema donde realmente, bueno, hay que llegar con una política muy integral. Días atrás, cuando ocurrieron esos hechos de violencia en el municipio de Ituzaingó, algunos dijeron esto es un ensayo de desestabilización, ¿no? Y enseguida miraron al peronismo, aparecieron en la televisión y demás. ¿Vos creés que es realmente una situación compartida por el peronismo, aquellos que dicen vamos a rogar que se caiga María Eugenia Vidal o que fracase Macri o demás? ¿Cómo ves el rol opositor hoy día del peronismo? Mira, yo creo que un país serio necesita tener un gobierno fuerte y una oposición fuerte. Y a nosotros nos toca desde el peronismo y desde un espacio mucho más amplio que el peronismo, compartir y acompañar condiciones para que realmente se pueda llevar adelante una agenda de gobernabilidad. Y lo hacemos todos los días, cuando contenemos la demanda social, cuando nos hacemos cargo y nos queremos hacer cargo de la principal prioridad, que es la inseguridad. Lo que no puede pasar es que cuando conversamos con el gobierno y acompañamos, como acompañamos nosotros, por ejemplo, la sanción del presupuesto y de la ley de endeudamiento en la provincia, somos intendentes que dialogamos y estamos bien predispuestos. Y cuando les marcamos los errores y las cosas que se están haciendo mal, parece que somos intendentes que no estamos acompañando en la gobernabilidad. Me parece que la tarea nuestra es de oposición y es de marcarle los errores. Por supuesto que en estos 7 meses son muchas las cosas en donde nosotros creemos que ha habido errores gravísimos. El tarifazo fue un error muy serio. Querer echarle la culpa del ordenamiento de las tarifas a la gente y a la pequeña y mediana empresa, como quiso hacer este gobierno y como quiere hacer este gobierno, aplicando el 700% o el 500% en el tarifazo, nos parece que realmente es muy grave. Y también nos parece que es muy grave, y te hablo como intendente de una ciudad industrial, de una ciudad con cientos de miles de pymes, es muy grave que estas pymes en estos 7 meses hayan sufrido la apertura de las importaciones, el tarifazo, la caída del consumo, el encarecimiento del crédito. La verdad es que no sabemos en qué lugar de las prioridades del gobierno están la pequeña y mediana empresa, los clubes de barrio
o la clase trabajadora. Nosotros creemos que hay otra manera y que había otra manera de ordenar una situación que era difícil. Sabíamos que cuando ellos llegaron, el 10 de diciembre, cuando el gobierno se hizo cargo, había temas para resolver y para encarar. La verdad que lo que no pensábamos que los iban a agravar. Agravaron la situación de la inflación, agravaron la situación de la pobreza y la verdad que golpearon el aparato productivo con el tarifazo que lo pusieron en una línea contra las cuerdas. Es decir, que vos creés que el segundo semestre va a ser de mayor tensión social. No, yo creo que este segundo semestre nosotros imaginábamos que había temas que ya iban a estar resueltos y encaminados y que iba a haber certidumbre, que iba a haber condiciones más claras de cómo se iba a ir reconstruyendo el aparato productivo, la competitividad de la economía, cuáles iban a ser las señales y las reglas de juego hacia adelante. Y la verdad que perdimos ya un semestre y me parece que vamos camino a perder un segundo semestre. Entre otras cosas porque... ¿Ves mayor tensión social? Sí, a mí me parece que este es un gobierno que no escucha, es un gobierno que no es sensible, es un gobierno que además tiene un ministro de Energía que tiene millones de dólares en el exterior, acciones de Shell y aplica un tarifazo primero del 2000%, después del 500%, sin dar ninguna explicación. La verdad es que el gobierno quiere construir un sentido común alrededor del tarifazo que no corresponde. La verdad que tienen que explicarnos por qué multiplicar por 5, por 6 o por 7 las tarifas, y los sueldos y los ingresos de los trabajadores y la producción de las pymes no se multiplicaron por 5 o por 6. Claramente había otra manera de hacer las cosas, que era cuidando el salario, cuidando el empleo, cuidando a las pymes. Ustedes están pidiendo entonces sentarse a la mesa y discutir un plan integral de política tarifaria. Sí, claramente, hay que construir un nuevo sistema tarifario. El sistema tarifario que propuso el gobierno, con todas las correcciones posteriores, fueron un conjunto de errores, un desaguisado que ya nadie puede arreglar, ni la Suprema Corte de Justicia. Y esto no lo va a resolver la justicia, esto lo tiene que resolver el Estado y el gobierno, convocándonos a todos a una audiencia pública y a discutir un sistema tarifario que tenga en cuenta la gradualidad, la razonabilidad, un principio de justicia, y que sepamos hacia dónde van esas inversiones. Nadie podría explicar hoy en la Argentina estos aumentos en qué fundamento y con qué justificación se están planteando. Nadie sabe si es para el bolsillo de los empresarios, si es para las inversiones del sistema, si es para resolver un tema de subsidios, porque no ha habido explicaciones. Lo que sí se sabe es que hay una parte importante que se la queda el Estado porque son impuestos, ¿no? Sí, eso es así, y también es cierto que hay un tema para ordenar. El conjunto de la sociedad puede ser, digamos, consciente, puede coincidir que era un tema que había que encarar. Ahora, no era esta la manera, no era con una planilla Excel, sin prudencia y sin entender que realmente este contexto de la Argentina tendría que haber obligado al gobierno a ser mucho más cuidadoso y mucho más responsable y prudente al momento de plantear un tarifazo como el que planteó. Gracias, Gabriel Catopodis. Gracias, Es nuestro angelito. Mira, y acá yo te dejo San Martín, la ciudad del Martín Fierro, porque allí nació José Hernández, así que te voy a dejar un ejemplar que para nosotros es parte de nuestro orgullo. Ahí está, ¿lo podemos ver? Perfecto. Es para ustedes. También, apúrense porque está... La pinta al menos es muy buena. Viene mi amiga Lucía Puig. Cecilia Lucía Puig. Ya viene. Líderes. Ya viene. Gracias. Y ustedes tengan una buena jornada mañana. Y desde el lunes que viene nos estamos viendo otra vez mientras García está de vacaciones. Chao.